Bendecida noche para todos ustedes, amados hermanos y televidentes que hoy nos están sintonizando en este programa. Quiero darles la cordial bienvenida a este programa en el cual estaremos hablando acerca de la sola Escritura. Mi nombre es Otoniel David Díaz Pérez. Soy actualmente pastor acá en la Iglesia Centroamericana Alfa y Omega de Tacaná, San Marcos. Y les saludo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esperando que todos ustedes estén muy bien allá en casita, muchos quizás ya en la hora del descanso, otros tal vez aún de viaje. Lo cierto es de que hay diversas actividades, pero en este momento pues yo quiero que usted se detenga un momento, que preste atención a este tema tan importante el cual vamos a desarrollar. Durante la semana pues hemos estado tratando los temas de las 5 solas que habla en el tema general de la Reforma, y es por eso que también hoy me corresponde hablar acerca de la sola Escritura. Y antes de proceder con el programa pues vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor porque Él es el que nos permite llegar con vida, con salud hasta este momento. Oremos. Señor, gracias te damos en esta noche, pidiendo, Señor, tu perdón, pidiendo, Señor, tu respaldo y la dirección de tu Espíritu Santo. Gracias por estar con nosotros a través de tu Espíritu Santo y también a través de la intercesión de tu Hijo. Gracias te damos. Bendice este programa, bendice a los televidentes y bendice a todos los que también hoy nos van a escuchar. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Es así como damos inicio. Les doy la cordial bienvenida a todos ustedes. Espero en el Señor que todos estén muy bien. Y el tema que vamos a abordar es el que nos habla de la sola Escritura. Cuando hablamos que la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por lo tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Y para eso pues tenemos bases bíblicas y tenemos la palabra del Señor ahí en Gálatas capítulo 1 del 6 en adelante. Encontramos cómo el apóstol Pablo exhortaba a esta iglesia en Galacia diciéndoles lo siguiente: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, ¿o trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amados televidentes, quiero decirles que solamente a través de la palabra de Dios, que la palabra es nuestra base fundamental como pueblo cristiano, como iglesia evangélica. No tenemos otro medio. También tenemos otro versículo que habla acerca de este tema. Está en 2 Timoteo 3:16. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amados hermanos, queremos decirles que la palabra es la base fundamental para nosotros como iglesia del Señor, como pueblo cristiano. No tenemos otro libro adicional. Hemos visto que ciertas organizaciones tienen otro libro antes que la palabra bendita de Dios. Nosotros no, tenemos solamente la palabra de Dios
y creemos firmemente que la palabra de Dios es la base fundamental. También en 2 de Pedro 1:3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Qué más podemos decir? Comenzamos entonces donde Martín Lutero comienza con una sola escritura. Porque en este mundo oscuro de la ceguera espiritual, la única razón por la que podemos ver en todo esto es a la luz de la palabra de Dios. Y ahí mismo en 2 de Pedro 1:19 encontramos este versículo que dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El apóstol Pedro, ratificando que tenemos la palabra profética más segura, esta palabra de Dios, la Biblia, no está adulterada. Sin la luz, sin esta luz de la palabra de Dios, no conoceríamos o entenderíamos nada. De hecho, la única razón por la que sabemos de Dios y que Él está presente con nosotros es a través de su palabra. No hay otro medio para saber de Dios. La palabra de Dios solamente será mi vara y el cayado. Viviré por lo que dijo Martín Lutero. Y creo que nosotros hoy, hermanos, como pueblo del Señor, también estamos afirmados, estamos seguros y confiamos en este libro bendito que es la palabra de Dios. No podemos desviar nuestra mirada a un libro tal vez escrito por algún personaje. No, esto es la palabra de Dios. Así es que se define la función de las Escrituras como única autoridad sobre la iglesia. Así como los protestantes del siglo XVI, como del siglo XVII, rechazaron la autoridad del papado y la iglesia romana. Los protestantes contemporáneos de hoy rechazan toda autoridad extraescritural sobre la iglesia. Cualquier autoridad, organización, experiencia, liderazgo o práctica dentro de la iglesia debía estar sujeta al lema sola escritura. Y hoy así debería de ser, hermanos, así debe ser. Cualquier otro asunto que pueda haber extra bíblico debe ser rechazado. Y basarnos solamente en la palabra bendita de Dios. En solo la escritura, la palabra de Dios. El predicar fielmente y el escuchar atentamente la palabra de Dios tiene que volver a ser un acto central en la adoración cristiana. Y amados hermanos que hoy están viendo y escuchando este programa, quiero decirles que tristemente, hermanos, en muchas iglesias como que la palabra de Dios ya no tiene ese espacio que debería de tener. En muchas iglesias el tiempo se está reduciendo a la exposición, a la enseñanza de la palabra de Dios. A mí mismo me han dicho: pastor, ahora queremos que predique 20 minutos, que predique solamente 25 minutos, cuando que han estado cantando 2 horas o más tiempo, pero la palabra de Dios, ¿dónde está? Así es que, hermanos, es tiempo de retomar y entrar con más autoridad a la enseñanza de la palabra bendita de Dios. Si usted es un pastor, es un anciano, alguien que enseña la palabra de Dios, no debemos de limitarnos al tiempo
a la enseñanza de la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre seguirá siendo la base fundamental como autoridad en la casa de Dios, en la iglesia. Así es que, hermanos, se define la función de las Escrituras como la única autoridad de la iglesia a enseñar la palabra de Dios. El predicar fielmente y el escuchar atentamente la palabra de Dios tiene que volver a ser un acto de nuestra adoración cristiana, de nuestra fe. La aplicación de las enseñanzas bíblicas a la vida práctica cotidiana de los cristianos y de la iglesia es nuestra tarea continua. Tenemos que seguir con la enseñanza de la palabra de Dios. El entendimiento y la aplicación práctica de las verdades bíblicas son indispensables para la salud, el cuidado y la disciplina de la iglesia. Si no hay palabra de Dios, si no está la palabra de Dios como un alimento espiritual, si no hay palabra de Dios en un púlpito, entonces ¿qué hay? No podemos llenar el espacio nada más con estar cantando, es parte de nuestra adoración a Dios, pero lo fundamental es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene que estar hoy en día presente en todas las actividades cotidianas de nuestra vida. No debemos de dejar de enseñar la palabra de Dios. La doctrina de que la Biblia es por sí sola la autoridad suprema fue el principio formal de la Reforma en 1521. En el histórico interrogatorio de la Dieta de Worms, Martín Lutero declaró su conciencia cautiva a la palabra de Dios, diciendo esto que dice así: al menos que se me convenza mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado y se contradicen entre sí. Por los textos de la Sagrada Escritura que he citado, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Hermanos, cuando veo eso, digo que era una convicción firme, latente, la que Martín Lutero expresó acá. Aferrado completamente a la palabra de Dios. Y hoy, hermanos, no dejemos de enseñar de la palabra de Dios. No dejemos de hablar de la palabra de Dios. Estemos donde estemos. No puede haber un culto a Dios si no hay enseñanza de la palabra bendita del Señor. Cualquiera que sea nuestra reunión, pero eso tiene que empezar allá en el hogar, en la casa, la enseñanza de la palabra de Dios. Que no descuidemos ese aspecto. Del mismo modo, la confesión belga en 1561 estableció: creemos que esta Santa Escritura contiene de un modo completo la voluntad de Dios y que todo lo que el hombre está obligado a creer para ser salvo se enseña suficientemente en ella. Y es algo muy cierto. Si el hombre de hoy quiere saber más y más acerca de Dios, pues que vaya a la palabra. Aquí está todo en la palabra de Dios. Tampoco está permitido igualar los escritos de ningún hombre, a pesar de los santos que hayan sido, con las dádivas escrituras o con las divinas escrituras, ni la costumbre con la verdad de Dios, pues la verdad está sobre todas las cosas, ni el gran número, antigüedad y sucesión de edades o de personas, ni los concilios, decretos o resoluciones, porque todos los hombres son de suyo mentirosos y más vanos que la misma verdad. Por tanto, rechazamos
de todo corazón todo lo que no concuerda con esta regla infalible. ¡Qué bendición! Y hoy nosotros también creemos en las Sagradas Escrituras. Creemos que solo la palabra de Dios tiene toda la autoridad. Y que la Biblia es la base fundamental de nosotros como iglesia cristiana del Señor. Y no podemos dejar de creer, ni tampoco dejar de enseñar la palabra de Dios. Vemos que hay textos como el que dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahí está la palabra de Dios. Es la que nos enseña, la que nos muestra el camino correcto por donde debemos seguir. Así es que es tiempo de volver a la palabra de Dios, a la sola Escritura. Hoy en día han surgido muchos escritores, grandes escritores, libros motivacionales, libros de todo tema, de toda índole, pero quiero decirles que todo eso es pasajero. Tiene una época y se termina. Mientras que la palabra bendita de Dios nunca pasará de moda. La palabra seguirá siendo la palabra del Señor. Así es que damos gracias a Dios por esto. También por el gran reformador Martín Lutero, que con aquella valentía, aquella gallardía, fue en el 31 de octubre, clava sus 95 tesis allá en la puerta de Wittenberg, Alemania. Nuevamente, pues hermanos, quiero agradecerles su fina atención por estar ahí pendientes de este programa. Damos gracias a Dios porque siempre ahí está la palabra del Señor. Hoy tenemos este tema tan importante, la sola Escritura, lo que en su momento, ¿verdad? En su momento, aquel gran reformador Martín Lutero tuvo ese valor, ese carácter de ponerse al frente y decir, sí, mi base, mi fe está en la sola Escritura. Y hoy también nosotros, hermanos, aquel que no está enseñando la palabra, aquellos que no están leyendo la palabra, que no están estudiando, entonces, ¿qué están aprendiendo? Si usted va a una iglesia, a un culto, y dice usted, bueno, hoy estuvo muy alegre porque no hubo mensaje, no hubo palabra de Dios, créame que regresa uno vacío. La parte central de un culto para Dios debe ser la enseñanza de la palabra de Dios. Que no dejemos de enseñar la palabra bendita del Señor. La Escritura solamente es la regla inerrante de la vida de la iglesia. Pero una buena parte de las congregaciones de hoy le han quitado a la Escritura su función de autoridad. Y eso es muy cierto, hermanos. Hoy que está muy de moda lo de las redes sociales, y al ver uno lo que enseñan, lo que dicen, de veras a veces hay personas que da pena escuchar, ¿verdad? Que no se basan en la palabra de Dios. No hay una seriedad en la enseñanza de la palabra de Dios. Cuando que nosotros debemos de tener la base, como dice aquí, solamente la Escritura es la regla inerrante, de la vida de la iglesia. Seguir enseñando, hermanos. En la práctica, la iglesia seguía con mucha frecuencia por la cultura. Y a veces ponemos en primer lugar la cultura y no la palabra de Dios. O las técnicas terapéuticas, las estrategias de mercadeos y el ritmo del mundo del entretenimiento y los medios de comunicación tiene mucho más influencia sobre las necesidades y el funcionamiento y los objetivos de la iglesia que la palabra de Dios. A veces van otras cosas en primer lugar. Y por eso yo insisto y repetiré siempre esto.
que la palabra de Dios, que el mensaje de la enseñanza de la palabra de Dios debe tener un lugar de prioridad, número uno en el programa del culto. En su culto no deje la palabra de Dios ya cuando la gente está dormida, cuando la gente está cansada, ya cuando han cantado más de 2 horas. No. Tenemos que darle prioridad a la palabra bendita del Señor en la iglesia, en nuestros cultos. Que la palabra. También algo que veo, ya muchos ya no llevan una Biblia en físico a la casa de Dios. Entonces aquí la traigo en el celular. Está bien, pero a veces no usan el celular para leer la Biblia. A veces se lleva el teléfono celular para un distractor más, pero a veces no se está leyendo. Mientras que si llevamos en físico la Biblia, entonces vamos a la par de lo que enseña el predicador y vamos aprendiendo también. Hermanos, muchos pastores han descuidado su derecho y obligación de decidir y supervisar los servicios de adoración que incluye el contenido doctrinal de la música. ¿Qué va en primer lugar? ¿Qué es lo que hay en primer lugar? ¿La música o la palabra de Dios? En la medida en que la autoridad bíblica ha sido abandonada en la práctica, las verdades bíblicas se desvanecen de la realidad cristiana y las doctrinas bíblicas han perdido importancia. La iglesia poco a poco se ha despojado de su integridad, autoridad moral y dirección, porque la Biblia, las Escrituras, se están quedando a un lado. Bueno, que no debe ser así. La Biblia, la palabra de Dios, debe tener siempre ese espacio especial. Y aquel que va a escuchar la palabra de Dios debe estar atento, debe estar cuerdo y debe estar consciente de lo que está enseñando el que está predicando la palabra, con lo que dice su Biblia, con lo que él está pensando. Debe haber una buena coordinación en ambas partes. De lo contrario, no vamos a aprender nada. Tenemos que darle mucho énfasis a esto de la palabra del Señor. En lugar de adaptar la fe cristiana para satisfacer las necesidades que sienten los consumidores, debemos proclamar la palabra de Dios como única medida de verdadera virtud y el Evangelio como el único mensaje de verdad salvadora. Y todo esto va a depender de la palabra de Dios, de la sola Escritura. No podemos llevar otro libro adicional, por ejemplo, en mi calidad de pastor, y que llegue al púlpito y les diga: miren, hermanos, hoy vamos a dejar a un lado la Escritura, la palabra de Dios, y nos vamos a basar en este libro de psicología. O vamos a hablar de este libro de economía, o este libro de salud, etcétera, ¿verdad? No podemos hacer eso. Tenemos que tener la Biblia, la palabra de Dios, que sea la base, la luz, la lámpara a nuestros pies. La Escritura debe transferirnos de nuestras necesidades percibidas a nuestras necesidades reales. Y debe liberarnos de nuestra miopía de vernos a nosotros mismos a través de las imaginaciones seductoras, clichés, promesas y prioridades de la cultura de las masas. La única manera que podemos comprendernos correctamente a nosotros mismos y ver las provisiones de Dios para suplir nuestras necesidades es a la luz de la verdad de Dios, a la luz de la palabra de Dios. Usted quiere aprender mucho. Yo le invito, lea su Biblia. Vaya a la palabra de Dios. Volvamos a las Escrituras. Sí, bien es cierto, hoy hay muchos medios. Hoy hay muchos otros, un montón de libros, un montón de notas, pero nada va a ser como la palabra bendita de Dios.
La palabra siempre será el alimento espiritual. Hay un texto que dice que la Biblia es como una espada de dos filos. ¿Y qué hace una espada de dos filos? Corta para allá y para acá, al derecho y al revés. Y la Biblia, la palabra de Dios, es la que va a cortar en mi vida todo aquello que no le agrada a Dios, aquello que no sirve. La Biblia, por consiguiente, debe ser enseñada y predicada en la iglesia, en los diferentes cultos al Señor. Que haya palabra de Dios, la Biblia que esté presente. Los sermones deben ser exposiciones de la Biblia y sus enseñanzas, y no experiencias, ideas, opiniones de la época y culturas. Aquí queda a un lado mi opinión, mis ideas, mi experiencia, la cultura. No, aquí queda a un lado. Primero vamos a enseñar la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Eso es lo que cuenta más. No debemos ir más allá de la verdad que Dios nos ha dado. Tenemos que estar basados en la palabra de Dios. Pastores que hoy me están viendo, me están escuchando, por favor, la palabra es la base fundamental para alimentar al pueblo de Dios, para ayudar a crecer al nuevo creyente, para fortalecer la fe del pueblo de Dios. Tiene que estar la palabra del Señor. El trabajo del Espíritu Santo en la experiencia personal no puede estar desconectado de las Escrituras. El Espíritu de Dios no habla en forma contraria o independiente de las Escrituras. Sin las Escrituras nunca hubiéramos conocido de la gracia de Dios en Cristo Jesús. La palabra bíblica, no las experiencias espirituales, son la base de la verdad. Aquí está. La palabra de Dios son la base de la verdad. Son las que nos van a enseñar, nos van a llevar a transformar la vida e incluso la familia, en la humanidad, el país, el mundo entero, a través de la palabra de Dios. La posición heroica de Martín Lutero en Worms se negó a dejarse intimidar cuando se le llama a retractarse, e incluso cuando no se demostró ninguna herejía en contra de él. Respondió: yo estoy obligado a las Escrituras. Yo me pongo a pensar en ese momento, hermanos. Si uno de nosotros hubiese estado en ese momento, ¿cómo hubiese sido nuestra forma de actuar? Quiero decirles que hoy mucha gente se avergüenza de llevar su Biblia bajo el brazo. Se avergüenza de leer un trozo de la Biblia ante un público, mientras que él, delante de mucha gente ahí, y se le pedía que se retractara, él dijo: yo estoy obligado a las Escrituras. Mi conciencia es cautiva a la palabra de Dios. Solo la Biblia era su tabla de salvación durante esa tormenta satánica, como lo fue durante toda su vida. Así Martín Lutero nos enseña que necesitamos la Biblia, solo la Biblia, porque todo otro testimonio es susceptible de errar y solo ella es infalible. La Biblia no falla, porque la Biblia es la palabra de Dios y es toda la Escritura, como ya leímos en Timoteo. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir. El apóstol Pedro lo enseñaba también y decía él, ¿verdad?, que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué más dudas?
Aquí está la palabra profética más segura. No hay otro libro como la palabra de Dios, que enseña, que habla por sí sola, que tiene vida, que transforma, que regenera, que hace nueva a una persona. Es la palabra de Dios. Jamás usted va a encontrar esto, una transformación, ¿en qué? En un libro ajeno a la Biblia. No se puede. Tiene que ser en la palabra de Dios. Así es que, hermanos, volvamos a la palabra del Señor. No dejemos por nada de nadie la palabra de Dios. De estudiar, de meditar en la palabra bendita de Dios.